¿Cómo visualizar una tabla? Existen dos formas básicas de visualizar una tabla: el modo vista diseño, su estructura, que es en el cual se ha creado la tabla; el modo vista hoja de datos, entrada y visualización de información, que muestra los datos introducidos en la tabla estableciéndolos en filas y columnas. Cada campo en una columna y cada registro en una fila. Se pueden conmutar entre ambas visualizaciones de una forma rápida a través del icono Ver del grupo Vistas en la pestaña Herramientas de tabla. ¿Cómo modificar el diseño de una tabla? Si una vez creada una tabla de Access, queremos cambiar algo de su definición, sea, por ejemplo, añadirle una nueva columna, ampliarle una columna que ya existiera, borrar una columna, etc., tendremos que realizarle una modificación en su diseño. Para añadir o eliminar un campo, tenemos que recurrir al grupo Herramientas de la pestaña Diseño y pulsar sobre los iconos Insertar filas y Eliminar filas respectivamente, y se borrará el campo de la definición de la tabla y los datos almacenados en el campo también desaparecerán. Hay que tener en cuenta que para llevar a cabo estas modificaciones tendremos que tener la tabla en vista diseño. ¿Cómo crear una tabla en vista diseño? En la pestaña tendremos el nombre de la tabla. Como todavía no hemos asignado un nombre a la tabla, Access le ha asignado un nombre por defecto: Tabla 1. Esta vista se fundamenta en la necesidad de la definición de una estructura de una tabla, es decir, que se tendrán que definir las distintas columnas que la tabla tendrá y otras consideraciones como claves, etc. A continuación, tendremos la rejilla donde definiremos las columnas que componen la tabla. Se utiliza una línea para cada columna. Así, en la primera línea, fila, de la rejilla, definiremos la primera columna de la tabla y así sucesivamente. En la parte inferior tenemos, a la izquierda, se encuentran dos pestañas, General y Búsqueda, para definir las propiedades del campo, es decir, las características adicionales de la columna que estamos definiendo, y a la derecha tenemos un recuadro con un texto que nos da algún tipo de ayuda sobre lo que tenemos que hacer. En Access tenemos una restricción con respecto al nombre que utilicemos para definir nuestro campo, que puede tener hasta 64 caracteres. En la primera fila podemos escribir el nombre del primer campo. Al pulsar la tecla Intro, pasamos al tipo de datos, que por defecto nos pone texto como tipo de dato. Si queremos cambiar de tipo de datos, hacer clic sobre la flecha de la lista desplegable de la derecha y elegir otro tipo. Esta tercera columna no es obligatorio utilizarla, ya que únicamente sirve para introducir un comentario, que normalmente es una descripción del campo, de forma que la persona que tenga que introducir datos en la tabla sepa qué debe escribir, ya que este comentario aparecerá en la barra de estado de la hoja de datos.
Tipos de datos. A la hora de crear un campo en una tabla, hay que especificar de qué tipo son los datos que se van a almacenar en ese campo. Algunos de los tipos de datos de Access son: texto. Normalmente se utiliza para almacenar datos como nombres, direcciones o cualquier número que no se utilice en cálculos, como números de teléfonos o códigos postales. Memo. Tiene una longitud máxima de 65.536 caracteres. Access recomienda para almacenar texto con formato o documentos largos. Número. Para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos. Ejemplo son los tipos byte, entero y entero largo, etc. Fecha, hora. Para la introducción de fechas y horas desde el año 100 al año 9999. Moneda. Para valores de dinero y datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos en los que estén implicados datos que contengan entre 1 y 4 decimales. Autonumérico. Número secuencial, incrementado de 1 a 1, único o número aleatorio que Microsoft Access asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla.